vacaciones, entre comillas, que en realidad no fueron vacaciones. En octubre, para los que no se enteran, nos enteramos por la familia de que mi hermana, que me sigue, pues yo soy el menor de todos, somos 4, se le detectó un tumor cerebral de una semana para otra, sin ningún motivo. Como la hija de mi hermana es enfermera, le notó algo raro en el caminar y la llevó al neurólogo, y el neurólogo, claro, el neurólogo lo que hacen es ver el comportamiento de las personas para ver su grado de sanidad neurológica. Y claro, notaba algo raro y también la mandó a hacer unos exámenes y claro, tiene un tumor cerebral grande, una masa grande que es inoperable porque ya le tienen tomado prácticamente todo un lado de la cabeza y le dieron 9 meses de vida en octubre. En el mejor de los casos, puede ser más, puede ser menos, bueno, Dios sabe las cosas. Entonces, claro, como sabemos, una afección cerebral lo que lleva es a que la persona empiece a perder facultades, tanto de vista, de hablar, en general, cerebralmente mal, porque cuando llegué no me conoció, porque ella está consciente, pero ni lo que habla tiene coincidencia con lo que piensa, ni lo que piensa con lo que habla. O sea, todo lo que habla y dice son solo incoherencias. Algunas frases en las mañanas se despierta un poquito porque mi sobrina, que es enfermera, me conversaba. Lo que pasa es que por la noche el cerebro descansa, entonces en la mañana se despierta un poquito más lúcida. Por ejemplo, uno le preguntaba en el desayuno, porque come normal, bueno, hay que darle. Y uno le dice, ¿está rico? Sí, está rico, nada más. Pero de ahí solo incoherencia, no me conocía, me confundía con su papá biológico, porque somos hermanos, pero por parte de mamá, ¿no? Y el papá ella no lo conoció porque murió cuando ella tenía 9 meses. Entonces es un drama estar en esa casa porque todo está redundado en su vida. Gracias a Dios tiene una cama clínica en la cual se le puede tratar, porque ya poco se levanta, y si se levanta de la cama a la silla de ruedas, se le saca un poquito ahí al salón, al living, para que vea un poco de televisión, pero ella mira, pero no sabe ni lo que está viendo, de repente habla, llama, es un drama. Pero bueno, mi visita fue de consuelo, de, entre comillas, de alegría, de varios años de no habernos visto. Cambiarle un poco el esquema de vida, porque todos los días es un drama. Mi sobrina en las noches duerme cada hora, tiene que estar levantándose a verla, porque quiere levantarse. Claro, su cuerpo pesado tampoco le permite, ella tiene intención de levantarse, pero no. Igual se levanta mi sobrina para ver si está orinada, si está hecha. Es un drama. Y nada, por el otro lado mi suegra, que también está con una fibrosis pulmonar ya terminal, que no puede estar ni 3 minutos sin el oxígeno, pesando alrededor de 30 kilos. También es un drama porque necesita una atención diaria y permanente. Ella está muy lúcida a pesar de sus 88 años y de que el oxígeno no le llega bien al cerebro. Está muy lúcida, y hablo de lucidez en el sentido de que entiende todo perfectamente, comprende todo, analiza, porque siempre se dice que una persona mayor empieza a caer un poco en demencia senil, pero ella nada. Yo creo que está mejor que nosotros en lo que se refiere en su análisis de la vida y todo, puede conversar perfectamente. Mi suegro no, mi suegro ya está con un poco, a pesar de que sale a comprar todo, pero ya se le nota que tiene un poco de toque. Nada, otro drama también hay en la casa de Jessica, de su mamá, porque también estamos esperando que ella también fallezca.
porque es una enfermedad irreversible, la fibrosis pulmonar, se van secando los pulmones hasta el punto que ya no puede respirar, porque eso ya ni siquiera con respirador artificial, porque la función de los pulmones no lo puede suplir ningún instrumento, porque es lo que necesita el cuerpo es oxígeno y ese trabajo lo hacen los pulmones. Si no los tiene, es un órgano vital, como el corazón, el hígado, los riñones, y solamente esperar que lo que Dios diga hasta pueden ser meses, un par de años, no sé, pero yo no la veo, no la vi bien porque está muy disminuida físicamente, con 30 kilos, comiendo poquito, y gracias a Dios tiene la atención de una chica que se le paga que vaya todos los días y le hace todo, la sobrealimenta, le hace las cosas, está bien atendida, gracias a Dios. Por otro lado, en la casa de mi hermana mayor, mi cuñado está con una aneurisma abdominal. La aneurisma abdominal significa la inflamación de una arteria. Normalmente da al cerebro. Las aneurismas son inflamaciones en las arterias o las venas y se revientan y provocan derrame cerebral y la persona se muere. Pero él la tiene abdominal, que también existe, aneurisma abdominal en la aorta, que va desde el corazón hacia los riñones, tiene una inflamación. Eso no tiene remedio, solamente un tratamiento quirúrgico que es muy delicado. Él tiene 80 años, estuvo aquí, es el esposo de Julia, para los que la conocieron, y claro, él tiene que estar con una alimentación liviana, con mantener la presión baja, estar tranquilo, porque tampoco el estado nervioso, si una persona evidentemente por naturaleza la sangre fluye más rápido, entonces es una enfermedad de cuidado. Lo que hacen es la intervención quirúrgica por la ingle, meter un tubo que supla ese tramo que está inflamado para que la sangre, en caso de que reviente, pero es una operación muy delicada y muy costosa, y en Chile también la salud no es como acá. Y nada, y la otra, por el lado de mi otra hermana, bueno, gracias a Dios, que él es pastor y ella es pastora, pero bueno, han dejado la iglesia por la enfermedad de mi cuñado, pero la entregaron en buenas manos, siguen asistiendo. Pero nada, ellos están relativamente bien. Y nada, mi viaje fue más que nada de estar con ellos, de consuelo, en cada casa que fui era para darle alegría, un poquito de amor. Y claro, porque no hay ambiente de querer pasarlo bien. Porque cuando en tiempos atrás íbamos, estaban todos sanos, hacíamos asados, íbamos a las para acá, íbamos para allá y paseamos. No, nada. Tuve solamente un momento de distracción, que un amigo del barrio, que nos conocemos desde hace muchos años, me dijo: Juan, supe que estabas aquí. Y me sacó como a las 10 de la noche a recorrer un poco la ciudad para conversar, más que nada, para distraerme. Pero el resto, todo el día en la casa, todo el día ahí atendiendo a mi hermana, riéndome con mi sobrino. Y nada, no fue una visita, o sea, fue una vacación. Todo en el trabajo me decían: Juan, pásalo bien. En realidad lo pasé bien porque estuve con mi familia, pero con tristeza, con amargura, viendo o sea, lo poco que somos en la vida. Que en cualquier momento, yo le decía a mi sobrina, y así van pasando las generaciones. Un día partiré yo, le dije yo, partirás tú, quedarán tus hijas. ¿Quién se acuerda? ¿Quién conoció a su bisabuelo o a su tatarabuelo? Nadie. Y a lo mejor fueron personas que en la vida fueron importantes, que en la vida fueron queridos por su familia, pero así van pasando las generaciones y generaciones. Triste, porque hay que vivir ese momento. Y nada, me vine con la alegría de haberlos visto y haberles traído a Jessica también esa paz y esa tranquilidad de que mi suegra está bien atendida, aunque estamos en contacto diariamente, pero claro, en la distancia quizás pudiéramos ir de repente, decir ya vamos el mes que viene. No es así. Una, que es carísimo. A mí el viaje me costó 1.500 euros y
se llevó más de mi sueldo y tuve que pedir prestado y claro, uno vive de un sueldo. Pero bueno, el dinero como va, viene y todo, al final nos vamos acomodando y no pasa nada. O sea, les cuento esto porque no es fácil decir, bueno, Jessica, el mes que viene nos vamos para allá. No se puede. No se puede. Una, porque yo estoy trabajando, no puedo decirle a mi jefe, me voy. No. Tengo una responsabilidad laboral y el costo que tiene también. Nada, siempre quisimos ir con Jessica y las niñas a Chile, pero un viaje así nos cuesta 7.000 euros. Y 7.000 euros, todos, 7.000 euros es mucho dinero. Aún ni con el esfuerzo de juntar 300 euros mensuales, porque pasa algo, tenemos otro bebé que es el coche, que antes de viajar a Chile pinché 120 euros en la rueda, la batería otros 130, se paró el motor de arranque 110 más, o sea, así en menos de un mes 350 euros así, ¡pam! Claro, y uno no cuenta con esas cosas. Pero bueno, son detalles que yo creo que todos lo han vivido. Una enfermedad, un remedio, cualquier tontera por ahí que nos va minando la parte económica. Pero hay un Dios grande que nos provee, que nos cuida y que siempre nos tiene ahí en sus manos y gracias a Dios no nos ha faltado. ¿Vale? Entonces gracias por aquellos que se acordaron de alguna oración por mi viaje y fui bien y llegué bien y gracias a Dios estoy de vuelta con mi familia. Nada, y que Dios los bendiga mucho. Amén. Amén. El micro. Sabemos que hay tiempo para todo. Juan, este ha sido un tiempo, pues eso, lo que tú mismo has dicho, ¿no? Un tiempo en el cual creo que Dios ha permitido de alguna manera que no solo que te despidieras, sino que dieras paz también, alegría, que creo que con tu presencia, aunque esté uno moribundo, yo si voy yo antes que tú, por favor, estate a los pies de mi cama, para reírnos un poco. Es que desde que me estoy tomando un medicamento, cualquier cosa que me salga no me para de sentar. Cualquier tontería. Y eso, está a todos los pies de mi cama. Espero que también esté un ángel ahí a los pies de mi cama para que ya... Pero bueno, quiero decirte que Dios ha permitido eso para que, bueno, puedan... Seguro que os habéis echado unas risas. Y seguro que Dios en cada tiempo y en cada momento nos usa para diversas situaciones y diversas cosas. Amén, en nuestra vida. Hay situaciones difíciles y complicadas, por eso tenemos que entender y saber una cosa muy importante y principal en nuestra vida, ¿no? Que nuestra vida es muy frágil y que tarde o temprano las circunstancias de aflicción pues vendrán a nuestra vida en cualquier forma. Sobre todo en la forma en la que nadie quiere que vengan, que es en la forma en la que nos tenemos que marchar. Y para aquellos que tenemos esperanza, pues hay un verso que dice que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Amén. Lo he visto en alguna lápida, además, de algún creyente, de algún hermano, consolando a las personas que van a verle, ¿no? A esa lápida, a esa tumba, ¿no? O sea que nosotros tenemos una esperanza mayor, una esperanza grande. Es difícil ver partir a un ser querido y más, yo creo que lo más difícil es ver y soportar la enfermedad que a veces degenera, ¿no? O sea, que nos va degenerando, ¿no? Como personas, como seres humanos. Pero ahí también podemos ver nuestra fragilidad y el propósito por el que Dios realmente se ha mostrado al hombre. Porque el tiempo en esta tierra es efímero, amén, pero el tiempo en el Señor es eterno, es para siempre, o fuera de Él. Por eso
Yo os quería preguntar una cosa hoy. Me puse yo el vaso. Os quería preguntar una cosa. ¿Cuántas veces le habéis pedido una señal a Dios de algo? Cuando tenemos dudas. ¿Cuándo? Cuando hay alguna duda en una decisión que haya que tomar. Bueno, hay varias formas, ¿sabes?, de pedir señales a Dios, ¿no? Pero una de las formas en las que la gente, incluso a veces los creyentes, solemos pedir señales es cuando nos entra la incredulidad, cuando viene incredulidad a nuestra vida y queremos que Dios se muestre de una manera algo más especial, o digamos algo sobrenatural, ¿no? Para que nosotros de alguna manera podamos afirmar aún si cabe más nuestra fe. En una ocasión, un hermano, después de un evento aquí en este lugar, un evento muy bonito, además fue una de las visitas de Cristian Romo aquí a esta iglesia, a esta congregación, se derramó el Espíritu de Dios, hubo palabra, dirección de Dios, el Señor se mostró con mucho amor y mucha misericordia en medio nuestro. Y en una conversación, después de salir de aquí, nos fuimos a dar un paseo, con un hermano, pues ese hermano que había sido tocado, que había sido bendecido en esta reunión, me dijo: yo creería más en Dios si Él me mostrara una señal sobrenatural. Claro, estaba todo tan bien esa noche hasta que habló. Hasta que habló, ¿no? Porque ahí, bueno, no me quedó otra que contestarle, ¿no? Porque nuestra fe no radica precisamente en ver ninguna señal, sino en creer en el Señor Jesús y en el perdón de nuestros pecados, ¿no? Pero no obstante me dejó ver y vi la evidencia clara de lo que estaba ocurriendo también en los tiempos del Señor, ¿no? En los tiempos de Jesús. Pero obviamente ese hermano dejaba muy claro y descubría la incredulidad de su corazón, ¿no? Una cosa es sentir que el Señor te toca en un culto, ¿verdad? Es ser tocado, recibir una palabra, y eso a veces pensamos que no es de Dios. Pensamos que no es algo sobrenatural, o pensamos que es algo que forma parte de nuestras emociones o sentimientos, cosas por las que no nos debemos guiar, obviamente, ¿no? Pero nunca más allá de la realidad. Eso es los que son de la verdad, escuchan la verdad, y Dios lleva a nuestro corazón la enseñanza necesaria para cada momento, para cada situación. Y obviamente lo que me estaba mostrando el hermano era una falta de fe y absoluta confianza en Dios. Por eso os dije, ¿cuántas veces le hemos pedido alguna señal? Pues quizás en algún momento de nuestra vida en la que hemos decaído o ha venido una incredulidad, un tiempo de aflicción fuerte, ¿no? De circunstancias difíciles, no solo directas a nuestra vida, sino también adversas a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestros recursos, no sé, situaciones en las que el hombre pues se enfrenta, pues a un temor, a algo que le perturba, ¿no? y que en ocasiones pues le pone contra la espada y la pared. Sin embargo, obviamente el Señor hizo muchas señales y hace señales a día de hoy, pero en una ocasión, no sé si os recordaréis, los que leéis la Biblia, que en una ocasión los fariseos de aquel tiempo querían más señales. Jesús estaba haciendo señales, estaba sanando enfermos, estaba resucitando muertos, resucitó a Lázaro, ¿os acordáis, no? Estaba haciendo multitud de milagros y la gente daba testimonio de ellos, ¿no? O sea, la gente le seguía, la gente se juntaba para oírle hablar, no solo porque hablaba bonito, sino porque en medio de todas esas circunstancias, todas esas situaciones, de vez en cuando surgía la multiplicación de los panes y los peces, la pesca milagrosa, un montón de enfermos, cojos, ciegos eran sanados, ¿sí o no?
Y la gente veía esas cosas, incluso muchos de los fariseos los veían con sus propios ojos, aunque obviamente la achacaban a herejías o a algo diabólico, ¿no? Y en ocasión se lo dijeron a Jesús, ¿no? Que él era el diablo, ¿no? Y Jesús le dijo: una casa, como es el diablo, una casa dividida entre sí no prevalece, ¿no? O sea, que no querían reconocer lo que veían, aún a pesar de las señales que él hacía. Pero en un momento determinado, los fariseos se le acercan a Jesús, ¿no? Y le piden de nuevo señales milagrosas, ¿no? Para probar que él era el Mesías. ¿Os acordáis de esto? ¿Y os acordáis lo que le dice Jesús? Jesús responde que la única señal que se les sería dada la única señal que se les daría es la del profeta Jonás. ¿Os acordáis ahora? Jesús explica esto en Mateo 12, capítulo 12, verso 39 al 40. La generación mala y adúltera, dice, demanda señal. Y tenemos que tener cuidado con lo que pedimos a Dios y con lo que demandamos a Dios, porque eso va a exponer con mucha claridad lo que hay en nuestro corazón, la intención de nuestro ser en Dios, la intención de lo que nosotros estamos buscando en Cristo Jesús. Y obviamente los fariseos lo único que buscaban era desacreditar al Señor, lo único que buscaban es anular la influencia que Jesús tenía sobre toda la multitud que le seguía, y no eran pocos en aquel momento, eran muchos, aunque después la abandonaron, todos conocemos la historia, pero su legado llega hasta este día. Mirad, después de tantos años, 2000 y pico de años, cómo la palabra de Dios permanece para siempre. En este tiempo, en este momento, está siendo predicada a lo largo y ancho de este mundo. En muchos lugares que no tenemos ni idea de que está siendo predicada, pero está siendo predicada por hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios y llenos de la verdad de Dios, y que no cuestionan porque no necesitan ver ninguna señal más, porque han creído en Jesús, el que le perdonó los pecados, el que les hizo nacer para una nueva vida. ¿Sí o no? Dice la palabra de Dios, pero señal no les será dada. Yo en este texto siempre me pregunté, Señor, a partir de aquí ya tú no te vas a mostrar con ningún tipo de señal más. ¿Le dices esto a los fariseos porque estás ya harto de ellos, o porque mucha de la gente también que había visto milagros también dudaban si era verdad, si era mentira, si el cojo era cojo, si el ciego era ciego? Ya sabéis que el hombre es complicado, ¿sí o no? Sabemos todos que siempre estamos con la duda detrás de la oreja de un montón de cosas, y sobre todo de estas cosas tan tremendas, ¿no? Por esto esta generación que el Señor le llama adúltera y mala, dice que demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. ¿Y qué señal es esa? ¿Qué señal es la del profeta Jonás? Pues Jesús de alguna manera lo explica en estos versículos de esta manera: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto obviamente lo único que indica que la señal de Jonás forma parte de un paralelismo, ¿verdad?, profético con la muerte y sepultura y posterior también resurrección de Jesús. Jonás, dice la Escritura, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y Jesús también estaría 3 días y 3 noches en la tumba cuando él estaba, obviamente, profetizando este hecho, ¿no?, antes de resucitar. Pero 3 días y 3 noches como señal del profeta Jonás, yo no sé lo que tú puedes pensar acerca de lo que uno puede sentir 3 días y 3 noches dentro del estómago de un pez. No se dice que es una ballena, se dijo que fue un pez grande, ¿no?, algo que lo tragó y estuvo 3 días. Jonás en ese vientre dice que los cerrojos de la tierra echaron sobre él, ¿no?, sus cerraduras, ¿no?, y que se sentía, pues bueno, como sepultado en vida, ¿no? Es terrible, ¿no? Tenemos que entender una cosa: somos sensibles, frágiles
a toda circunstancia negativa. Y aunque queramos escapar de Dios, porque Jonás lo único que estaba haciendo en estos momentos era escapar de Dios, que también a veces lo intentamos. ¿Por qué? Porque no nos gusta algo que tenemos que hacer, o porque no nos gusta algo que está pasando, o porque quisiéramos que las cosas fueran de otra manera, o nos quisiéramos sentar también en el trono de Dios inconscientemente y gobernar el mundo de otra manera, ¿no? Diferente a como Dios la gobierna. Y esto obviamente sería, ¿verdad? Pues como te diría yo, sería una gran herejía, un gran insulto, ¿no? Al poder de Dios, a la deidad de Dios, ¿no? Pero sin embargo el hombre está mosado que consciente o inconscientemente en ocasiones intenta hacer esto. ¿Por qué esta es la única señal dada? Jesús les decía que no necesitaban más señales porque su resurrección sería la prueba definitiva de que Él sería el Mesías. Y esto es lo único que les iba a hacer falta a estas personas. Claro, la resurrección, ellos habían hablado de la resurrección de Lázaro y estaban todos pues bastante cabreados porque no estaban ya hablando de una sanidad, sino de traer a la vida una persona que había muerto. Y el Señor lo que le está diciendo con esta señal es que Él obviamente resucitaría una vez que lo castigasen, lo maltratasen y por culpa nuestra y de nuestros pecados lo matasen. Así como Jonás salió vivo del pez y fue a predicar a Nínive, Jesús vencería la muerte también y traería la salvación a muchos de nosotros 2000 y pico años después. ¿Os acordáis de la historia de Jonás? No la voy a compartir ahora, pero realmente Dios le dio una oportunidad a aquella ciudad y lo bueno de aquella ciudad es que recibieron el mensaje de Jonás, aunque Jonás en un principio pensó en su momento, o bien porque los aborrecía por lo malos que eran, o por la maldad que había en aquel lugar, y él se quería algo más santo, o bien porque también no entendía la misericordia que tiene Dios, ¿no?, sobre la humanidad. Pero lo cierto es que el pueblo se arrepintió. Nínive, con toda esa generación, se arrepintió. Y en Lucas 11:30, Jesús agrega que Jonás fue una señal para los ninivitas de esa misma forma, de esa misma manera. Él sería una señal también para su generación. Y no solo para su generación, sino para toda generación, para la nuestra. Nosotros creemos en el Señor no por las señales que hayamos podido ver. Yo por lo menos no. Yo creo en Cristo Jesús porque lo acepté como mi Señor y Salvador. Y desde ese momento entendí que mis pecados habían sido perdonados. No estoy diciendo con esto de que el Señor no pueda seguir haciendo milagros, y estamos viendo que sí sigue haciendo señales después de aquello. Pero realmente la señal del profeta Jonás les estaba diciendo a los escribas y fariseos y a todos los incrédulos dentro o fuera del pueblo de Dios que ya está bien de querer, confiar y creer en Dios a través de nuestros ojos. Amén. Bienaventurado aquel que sin ver creyó. Qué tremendo, ¿no? No vamos a desechar ninguno de los milagros que Jesús hizo porque realmente los hizo en un tiempo y los hace en un tiempo y para algo en concreto y puntual, pero no podemos usar a Dios como muchos pretenden y como muchas iglesias neopentecostales pretenden hacerlo, porque el pentecostalismo es bueno, muy bueno, pero tiene también sus peligros, y uno de los peligros precisamente es eso, tragarnos un camello y no poder tragarnos una mosca, en el sentido de que en ocasiones creemos que podemos usar a Dios o creemos que podemos manipular a Dios o que Dios haga lo que nosotros queremos que haga sin tener en cuenta su voluntad. Y por encima de todo está la voluntad de Dios. ¿Entendemos esto? Hay dentro del pueblo de Dios personas que están obsesionadas con el final de los tiempos, y en cada generación ha pasado esto. Lo he comentado hasta la saciedad también aquí últimamente, porque es normal que los problemas, los rumores de guerras y terremotos y historias pues traigan cierto interés sobre
y sobre todo lo que está aconteciendo para entender los tiempos en los que vivimos. Eso no es malo. Nunca he dicho que esto fuera malo, pero no debemos de estar obsesionados con cosas que posiblemente no pasarán en tu generación. Lo que sí tenemos que estar obsesionados es con nuestra forma de tratar con Dios. Nuestra forma de creer, no solo creer, sino llevar a cabo esta creencia que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, para con Dios. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente el saber no ocupa lugar, pero el saber mucho nos demanda mucho también y nos pone en mayor responsabilidad, en mayor obligación, sobre todo cuando hay cosas que aún no van a ocurrir y no tenemos, no solo porque podemos saberlas, pero no tenemos por qué estar siendo turbados por ellas. Amén. ¿Entendemos esto? ¿Os aburro? No. Pregunto. No. Los ninivitas se arrepintieron. ¿Nosotros estamos arrepentidos? ¿Sí? Los que oyeron a Jesús se arrepintieron también en su corazón porque creyeron en Él y después obviamente de que resucitó y de ver cómo el tremendo poder de Dios se derramó en medio de aquellos discípulos que en primera instancia escaparon y se fueron escopeteados cuando prendieron a Jesús, lo llevaron preso, lo azotaron y lo crucificaron. Solamente la Biblia recuerda que solamente el discípulo amado, que era ¿quién? Juan, estaba con la mamá de María. Los demás no se les veía ni se les esperaba. ¿Sí o no? Ahí había unos cuantos, eran 12, eran pocos, pero bueno, era un grupito majo. Y con esos 12 él pudo, menos obviamente con el hijo de perdición, que también nos enseña muchas cosas, pero a posteriores sabéis que no solo levantó el Señor mismo a otro apóstol que fue Pablo, sino que ellos mismos también echaron suertes para añadir a un apóstol más, y en este caso fue Matías. ¿Sí o no? Y ellos se encargarían de llevar la palabra de Dios después de la muerte y resurrección del Señor. Después sí que vendría el lloro y el crujir de dientes, las aflicciones, la persecución, la muerte de miles y miles de cristianos que eran enviados a los circos, escarnecidos, violentados, matados. Era terrible lo que ocurría en aquel tiempo. Por eso los que se añadían a la iglesia tenían que ser verdaderos cristianos. Tenían que ser hombres y mujeres que verdaderamente no demandaran ningún tipo de señal, sino que habían confiado en Dios de tal manera que ellos eran conscientes de que esa decisión les podía llevar incluso a su propia muerte. Es tan triste ver cómo ahora la gente se añade a la iglesia y sin ningún temor, sin ningún reparo, a la iglesia del Dios vivo alrededor del mundo, a congregaciones pequeñas o grandes, da igual el número, pero podemos ver como hay hermanos que aún siguen demandando señal, que aún siguen pidiéndole a Jesús que se les muestre para que puedan confiar más, para que puedan tener más fe. No hagamos esto más. Amén. No le pidamos a Dios ninguna señal más. Él ya nos ha dado la máxima señal que nos ha podido dar. Eso no quiere decir que no podamos pedirle a Dios guía y dirección dentro de nuestra fe y dentro de nuestra creencia, porque esta señal se pedía, o estas señales se pedían para que ellos pudieran creer de que Jesús verdaderamente era ¿qué? El Mesías prometido. Y como tenían, no eran dudas las que tenían, sino que obviamente lo que ellos no querían era creer. Porque esto le iba a confrontar, una con su manera de vivir, con su manera de enseñar, con su manera de afrontar la fe y con su manera de tratar a un pueblo que solo, obviamente,
estaba desamparado, porque aquellos que tenían que compartirle las buenas nuevas solo los oprimían y solo ponían cargas pesadas en ellos que ellos ni con un solo dedo las movían. La señal de Jonás es la muerte y resurrección de Cristo. Esto nos queda claro, es una señal muy clara, y que él además en ese verso nos señala como prueba de que Él es el Salvador prometido. ¿Te llega esto como señal en tu vida? ¿Te llega Cristo como Señor y Salvador de tu fe? Pero nos llega esto para permanecer firmes. Acuérdense de este día y de este momento, porque vendrán a nuestra vida cosas terribles. Juan nos ha narrado una situación dentro de su familia, pero esa situación se da en diferentes familias, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, y se dará en nuestra propia vida, incluso hasta el día de nuestra propia muerte. Como bien él decía, primero irá uno, después irá al otro, después me tocará a mí, a ti, al otro. A quien Dios quiera llamarlo, llamará. Por eso, obviamente es bueno que nos preparemos en esta vida. Sé lo que puedes estar pensando ahora. ¿Qué pasa después de la señal de Jonás? La muerte y la resurrección de Cristo. ¿Se acaba ahí la historia? Pues, como ya sabemos y muchos hemos experimentado, yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado alguna señal de Dios en nuestra vida, ¿no? Y cuando hablo señal, hablo de que Dios nos ha guiado, nos ha hablado, nos ha enseñado, nos ha instruido, ha permitido ciertas cosas que nosotros hemos confirmado que eran de Dios conforme a nuestro andar, a nuestro decidir, a nuestro hacer, pero que Él ha conseguido, ¿verdad?, aquellas peticiones que hemos hecho, que aún ha superado con creces, ¿verdad?, lo que nosotros le pedíamos, ¿sí o no? Entonces esas señales obviamente se seguirán dando. Son señales que están ahí para nuestra guía, para nuestra dirección. El Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. No va a dejar de haber ese tipo de señales. Pero en los que creen, en los que necesitan guía y dirección, en los que quieren mostrarse al Señor para servirle y seguirle independientemente de su situación. Esto es importante, hermanos, porque la gente tiene comezón de oír siempre. Hay gente que necesita que se le empuje para que haga las cosas. Hay otros que se le tiene que oprimir y tiene que estar bajo un yugo casi de esclavitud para que hagan algo o puedan hacer caso a algo, ¿no? O se sientan ellos mismos realizados en esa situación, ¿no? Es increíble, pero es cierto, porque el ser humano es así, ¿no? De complicado y de difícil. Pero lo que realmente pretende Dios, y ha pretendido siempre, aún incluso cuando ha hecho milagros y cuando a día de hoy pueda hacer o muestre cualquiera de sus formas de hacer sobrenaturales en la vida de cualquiera, lo hace puntualmente y para algo puntual dentro de un plan enorme, tremendo, que incluso nosotros podemos incluso no ver, ¿no?, en ese momento. Y entonces podemos cuestionarnos ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? Si se podía hacer de esta manera, de la otra. Porque, mil preguntas del por qué, lo de siempre, ¿no? Todo lo que preguntan además los incrédulos, los cristianos, que ya debiéramos de estar, como decía Pablo, en vez de tomando leche espiritual, ya debíamos de estar comiendo alimento sólido y que realmente empezara a repercutir en el bienestar de nuestra vida espiritual. Seguimos demandando pues leche materna, ¿no? Cuando realmente debemos ya de estar afincados como verdaderos siervos, hijos e hijas del Dios Todopoderoso. ¿Hubo señales después de la resurrección? Pues claro que sí. Sí, la Biblia muestra que después de la resurrección de Jesús ocurrieron muchas señales, y voy a leeros unas cuantas. En 1 Corintios 15, 3, 8, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas
y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, decía el apóstol Pablo, como a un abortivo. Mira cómo se consideraba el hermano. Me apareció a mí. Estos también fueron señales, pero que no fueron pedidas, por propia incredulidad. Porque vuelvo a decir, las señales que pedían los fariseos y aquellos que no querían creer, vieran lo que vieran, sintieran lo que sintieran, escucharan lo que sintieran, escucharan lo que escucharan, como podemos entender, Nicodemo tuvo ese toque del Señor, ¿no? Y fue uno de los fariseos, fue uno de los sacerdotes que prácticamente el único, diría yo, o podría haber alguno más, que se acercara al Señor de una manera sincera y genuina por querer conocer o saber que Él verdaderamente era el Maestro y el Mesías, porque las cosas que hablaba Jesús nadie las había hablado, las cosas que hacía Jesús nadie las hacía. Por eso en una ocasión el Señor les echa en cara, porque ellos estaban hablando de que ellos hacían todo conforme a la ley, diezmaban, hacían esto, hacían lo otro, todos los sacrificios, y le dice el Señor, y es bien cierto que necesitáis hacer bien todo eso, pero os olvidáis de lo más importante, la misericordia y el amor. Y esto se lo dice porque era lo más importante, lo que estaban pasando por alto. ¿Qué dice la Escritura? Que si resucitamos muertos, que si damos nuestra propia vida y no tenemos amor, ¿qué somos? Somos como un címbalo que retiñe. No somos nada. Si quitamos ese ingrediente de cualquier cosa que hagamos, no somos absolutamente nada. Por eso el Señor quería que volvieran en sí y que se enteraran de su llamado, que se enteraran de su responsabilidad. No solo los escribas y los fariseos, sino un pueblo que había sido abandonado y que había sido solo sometido a religiones, y que también en medio de todo ese caos obviamente había sido sometido a la idolatría total. Yo no sé lo que hoy puede ser idolatría en tu vida, pero sí sé lo que puede ser en la mía, y cualquier cosa que me aparte de la presencia del Señor durante demasiado tiempo puede ser idolatría. Cualquier cosa que me aparte de estar en contacto con Dios cada día puede ser idolatría. Cualquier cosa que me guste más que la propia compañía de mi Dios puede ser idolatría. No tengo que tener una figurita, no tengo que hacérmela, pero puedo hacerme cualquier otra cosa conforme a los tiempos que vivimos, que pueden significar lo mismo que significaban aquellos dioses de aquel tiempo, del tiempo de Jesús. Tanto Baal como Aserá, como un montón de cosas que prometían a los seres humanos, ¿verdad? Simplemente por postrarse a ellos y adorarles. Y el pueblo de Israel no había sido menos en estas historias. De hecho, había sido idólatra hasta lo sumo. Pero el Señor siguió haciendo milagros después de su resurrección. Y como os dije, se apareció a los discípulos, a más de 500 hermanos a la vez, a Santiago y a Pablo. En Hechos 2:43 y en Hechos 5:12, no hace falta que los busquéis, se realizaron sanidades, resurrecciones y prodigios en el nombre de Jesús. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés fue tremendo. Fue la explosión de lo que fue el avivamiento de la iglesia después, con la persecución y con todas las circunstancias y situaciones que vivieron nuestros hermanos en la fe. Si piensas que lo que te está pasando es malo, imagínate lo que les pasó a estos hermanos, sin recursos, con una mano delante y con otra atrás, y viviendo por fe al día, siendo perseguidos por simplemente hacer lo que estamos haciendo aquí hoy, reunirnos. Y esto les pasó a ellos en esos tiempos, pero también les sigue pasando en estos tiempos a otros hermanos que están en otros países, que no están pidiendo señales al Señor para creer en Él y para fortalecerse en su fe, sino que realmente lo único que le podrán estar pidiendo es fuerzas
para poder soportar, para poder aguantar y para poder serle fieles en medio de todas esas situaciones. Cosas que nosotros también tenemos que pedir en cualquier momento y en cualquier circunstancia de nuestra vida. Amén. Cuando realmente ocurre algo desagradable en nuestra vida, cuando realmente algo nos supera, cuando realmente algo contrasta con nuestra fuerza, ¿no? O sea, cuando se nos crea impotencia, ¿no? Y no podemos hacer nada por alguien que necesita que lo hagamos en el sentido, o bien porque no tenemos recursos, o bien porque la distancia es lejos, ¿no? Como bien nos lo ha dicho Juan, ¿no? En lo que compartió, o bien por miles de situaciones y miles de circunstancias. Hay momentos en los que no hay nada mejor que dejar todo en manos de Dios, porque realmente nosotros a veces arreglamos mal las cosas. Si Dios permite que podamos estar aquí o allá, gloria a Dios. Lo ha permitido para algo poderoso y para algo además que tenemos que estar atentos y alerta, porque allá donde vayamos nosotros tenemos que llevar consuelo en medio de la desesperanza. Tenemos que llevar amor en medio del rechazo, del odio. Tenemos que llevar vida en medio de la muerte. Es increíble, ¿verdad? Cuando alguien está sufriendo porque alguien ha muerto y tú le estás dando una esperanza de vida. Y a veces te piensas, pero ¿cómo voy a poderle hablar esto a esta persona si ha perdido a su ser más querido, ¿no? Pues es para lo que te ha levantado el Señor. Para que el hombre entienda, para que el ser humano entienda y se postre ante Él y le reconozca como Dios y Salvador. Esa es la señal que los incrédulos y que aquellos que no acaban de creer en el Señor, se llaman cristianos o no, necesitan. La única señal verdaderamente poderosa, que Él resucitó de entre los muertos y que Él vino a hacer la voluntad del Padre para mostrarnos una vida mejor y para obviamente darnos la salvación de nuestra alma. Que esto obviamente no tiene tiempo de caducidad. ¿Entendemos esto? Si un cristiano llega a los últimos días de su vida pensando que no habrá salvación para su alma o que su vida quedará en la tumba, es absurdo creer en Cristo. Pablo decía, somos dignos de conmiseración. O sea, es lo peor de la sociedad. Peor que un pedófilo, peor que un asesino en serie. Somos lo peor. Si decimos que creemos en Cristo Jesús y llegamos al último día de nuestras vidas sin creer en Él, demandándole aún señales de que Él... ¿Os acordáis lo que le dijo Juan a los discípulos para que le dijeran a Jesús antes de que le cortaran la cabeza? Juan creía en Dios, ¿no? ¿Qué dice la Escritura sobre él? Que Él vino a preparar el camino del Señor. ¿Sí o no? ¿Y qué fue lo que le dijo a los discípulos que le dijeran a Jesús? ¿Os acordáis? Juan era primo de Jesús. Juan había bautizado a Jesús en el Jordán y dijo que, bueno, todos sus discípulos que le seguían, pues que ahora le siguen, que siguieran a Jesús. De hecho, dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, se puso encima de Jesús y una voz de los cielos dijo, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Pero mirad Juan, qué mal lo estaba pasando, porque había sido prendido, había sido echado como una mazmorra, un calabozo de los de antes, no de los de ahora, de los de antes, y estaba sufriendo, y estaba viendo llegar sus últimos momentos y sus últimos días. Y le dijo a sus discípulos que le dijeran a Jesús si Él verdaderamente era el Mesías. Pero esta pregunta era muy diferente a la que les hacían los fariseos. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda? ¿Tú te acuerdas? Dije que todos los milagros, ¿no? Los ciegos ven, los... Jesús le dijo, decirle a Juan que los ciegos ven, Sí. los sordos oyen, los cojos andan, Los mudos hablan. los mudos hablan. Porque Juan en aquellos momentos de desesperación quería pensar que ya
había cumplido su trabajo. Y cuando recibió este mensaje pudo morir en paz. Y pudo morir en paz no porque no él estaba haciendo la pregunta como se la estaban haciendo los fariseos, por propia incredulidad, porque dijera lo que dijera Jesús a los fariseos o hiciera lo que hiciera en aquellos momentos, los fariseos no iban a creer. Porque iba en ellos su sustento, su vida, iba en ellos su estatus social, iba a revolucionarse, decían que aquel era el Mesías. Los iba a dejar a ras del suelo porque ellos no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Si ellos reconocían que Él era el Mesías, todo lo que habían hablado de Él iba a ser obviamente echado encima de ellos. Y el pueblo, aunque a veces es oprimido y es manipulado de muchas formas, en este momento estaba reconociendo en la persona de Jesús algo sobrenatural, algo especial, algo diferente a lo que sus sacerdotes encargados de aportarle su vida espiritual y aportarle esas señales del cielo a sus corazones que les darían paz y sosiego en medio de todas las tempestades no hacían. Pero Jesús sí lo hacía, y no porque solo sanaba y hacía señales sobrenaturales sanando y curando y manifestándose de esta manera en ese tiempo, sino porque las palabras de Él eran palabras de vida eterna. Eran palabras que golpeaban el corazón y la moral y el sentimiento de las personas, haciéndoles ver y entender la palabra de Dios y el mensaje transmitido por los patriarcas y por los profetas de una manera divina. Yo no sé lo que tú has oído a día de hoy de Jesús. Yo sé que aquí hemos predicado muchísimas veces, y no solo yo, sino otras personas, otros hermanos que han venido de distintos lugares, hermanos de nuestra congregación. Hemos compartido también, no solo en forma de predicación, sino en forma de testimonio. Hemos hablado acerca del agradecimiento de Jesús, de lo que le agradecíamos, de lo que hizo en cierto momento, en cierta situación de nuestra vida. Por eso Jesús es lo que nosotros pensamos lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Sigue siendo lo mejor para ti hasta este día? Qué bueno que digas amén. En tu mente, en tu corazón, por tu boca. En Hechos 10, 44 y 46 hubo señales cuando se convirtieron a los gentiles. Cuando Pedro predicó a Cornelio en su casa, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Señales hasta el regreso de Cristo, Marcos 16, 17 y 18. Capítulo 16, 17 y 18, Jesús dijo que los creyentes harían señales como echar fuera demonios, sanar enfermos y hablar en nuevas lenguas. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con que la única señal sería la de Jonás? Jesús no quiso decir que no habría más señales, como os he dicho, ¿verdad? Porque en estos versos de atrás de Marcos dice: estas cosas seguirán a los que en mi nombre creen, ¿no? Pero a veces nosotros creemos, por eso decíamos de lo de los pentecostales, ¿no? Creemos que estas señales tienen que seguirnos sí o sí, que nosotros podemos hacer en nombre de Dios lo que nos dé a nosotros la gana, no lo que le dé a Dios la gana. Que este es el problema de los neopentecostales. Y cuando digo neopentecostales es aquellos que se creen Dios, aquellos que piensan que pueden hacer cualquier clase de rito o cualquier clase de momento, digamos, de emoción y de saturación de sentimientos en los cuales la gente es muy manipulable y nosotros tenemos que reconocerlo que es así. Pero nosotros no buscamos eso, ¿sí o no? Nosotros no buscamos que nadie nos manipule. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús se presenta delante de nosotros y nos da conciencia y nos da capacidad y nos da guía y dirección a través de su Espíritu para que nadie nos engañe. Mirad que nadie... Cuando dice mirad que nadie os engañe, ¿qué creéis que está
mirad cómo yo me he comportado, cómo yo he enseñado, cómo yo he sido. Estamos viendo que en esos movimientos neopentecostales, entre ellos la teología de la prosperidad, por no decir otros muchos más que andan a su alrededor revoloteando como pequeños reinos de Caifás, por un montón de lugares donde hay verdaderos núcleos sectarios, donde el pastor es casi un dios. Y si el pastor no hace uso de sus artimañas, muchas de esas personas no estarían ahí. ¿Por qué? Porque tienen que estar oprimidos, presionados y coaccionados para que se sienten ahí, no se muevan de ahí y tengan que hacer las cosas que Dios les dice que hagan. ¿Creéis normal esto? ¿Vosotros pensáis que puede haber alguien que necesite de cadenas para obedecer a Dios? Si Dios lo que ha hecho es romper nuestras cadenas, hacernos libres, para poder sentarnos aquí. Prefiero a 4, 5, 6 o 7 o 10 personas aquí que 100 que estén solamente jugando con las cosas de Dios. O simplemente buscándole por otras cosas que no tienen nada que ver con lo que Él dijo ni hizo. ¿Por qué esas iglesias de la prosperidad están tan empetadas de gente? ¿Por qué creéis? Cuando la prosperidad de la que habló Dios a Jesús y a sus discípulos solo les llevó a la muerte y al circo, a morir por los leones, y a otros muchos en este tiempo a dar su vida y a dejar sus trabajos y a dejar lo que tienen y a serle fieles. ¿De qué manera crees que Jesús quiere que te comportes en tu fe y tu creencia para con Él? Sé que tenemos comezón de saber cosas, muchas cosas, pero lo que más nos importa en estos momentos y lo que más necesitamos en este tiempo es tener una conclusión muy clara, y es conocer al Mesías, conocer a Jesús cuanto más mejor, y ver en Él lo que no somos y lo que le prometemos y no hacemos, y todas aquellas cosas que nos descubren ante Él y nos muestran que realmente dejamos mucho que desear en todas las situaciones de nuestra vida. Por muy bien que queramos hacer las cosas, aún en esos momentos, si algo hemos hecho bien, ha sido gracias al favor y a la misericordia y a la bondad de Dios, porque sus señales se han manifestado en nuestras vidas, dándonos gracia, dándonos favor, trayendo misericordia, una misericordia que no merecíamos. Por eso concluyo, porque los fariseos pedían estas señales, pero no creían, ni creyeron en su resurrección, ni creyeron, porque además inventaron el cuento, y lo podéis ver o no lo vamos a ver ahora, en Mateo 28:11, cuando obviamente intentan montar un montaje acerca de que fueron sus discípulos quienes robaron el cuerpo, etcétera, etcétera. Todos, si leyesteis la palabra de Dios, podréis ver lo que ellos intentaron hacer. ¿Por qué? Porque esto era la prueba inconfundible de que iba a estallar un movimiento que nunca pararía. Porque en alguna ocasión se levantaron falsos profetas en aquel tiempo, antes de Jesús, pero sus movimientos, aunque algunos fueron seguidos por ciertos seguidores, quedó en nada, se murió. Su obra, después de morir ellos, se acabó. Pero qué curioso que después de morir el maestro, después de morir el profeta, después de morir aquel que se decía el Mesías, hubo la explosión más grande de poder, de la que pudo hacer mención Jesús después de su muerte, ¿no? En el Pentecostés, cuando todos recibieron el Espíritu Santo y pudieron hacer su trabajo, pudieron confiar en Dios sin temor, menospreciando incluso sus propias vidas. Cuidado con quererte demasiado.
Hermano, hermana, cuidado con amarte demasiado. Sé que nos han enseñado en alguna ocasión que tenemos que tener autoestima y una buena autoestima. Nuestra autoestima tiene que estar en Cristo Jesús. Ni más ni menos. Amén. Ni creerte más ni creerte menos de lo que eres. Porque eres lo que eres en Cristo Jesús. Amén. Y si te amas demasiado, acabarás amándote más a ti que a Dios. Por eso dice la Escritura que no podemos amar a dos señores. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos amar a dos señores? Porque amaremos más a uno que a otro. Por eso el Señor le decía, no podéis amarme a mí y amar a las riquezas. Qué curioso, ¿no? Que la teología de la prosperidad lo único que busca es eso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tú qué buscas en Cristo Jesús? Buscas que te provea de todo, que... Dice la palabra de Dios que buscad el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás os será añadido, incluso la sabiduría necesaria para el tiempo en el que vives, para comprender la palabra que ha sido dada para este tiempo, para entender las cosas que posiblemente puedan pasar en otro tiempo, pero sin preocuparte demasiado de ellas, sino preocupándote de los momentos que se está viviendo hoy a través de las circunstancias, de las distintas señales, que a través de ese tipo de señales podremos entender y comprender mejor las Escrituras. Pero solo para eso, no para reforzar nuestra fe en sí, ni para creer más, porque ya hemos creído. Cuando se cree, se cree. ¿Sí o no? Pregunto, ¿o necesitas creer más? Sabéis que solo Dios puede aumentar nuestra fe, y lo hará a través de lo que hay en ti, de Él. Lo hará a través de lo que estés buscando, de lo que quieras hallar, por el camino que te has metido, por el camino que voluntariamente te has metido. Solo te pregunto una cosa para acabar esta predicación. ¿Alguno de vosotros a día de hoy está pidiendo señales a Dios para creer más en Él? Pregunto. ¿O te llega con las que ha hecho en ti y a tu alrededor? ¿O la que le dio a los fariseos la señal del profeta Jonás? Sabiendo que cualquier milagro que haya hecho Dios ayer, hoy y mañana en tu vida pasa por creer en ese vital momento de la resurrección de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso, en esta hora te pediría de que cerraras tus ojos, porque tenemos que preguntarnos muchas cosas, tenemos que pararnos en el camino a veces y preguntarnos si realmente estamos creyendo en el Señor o no, o si le estamos pidiendo algo que no va de acorde con su palabra, o si realmente estamos poniéndonos en el lugar de los fariseos, o realmente en el lugar de los que realmente creyeron en Él. Porque si nos estamos poniendo en el lugar de los fariseos, estamos en mal sitio, en mal lugar. Pero si nos estamos poniendo en el lugar de los que confiaron en Él sí o sí, independientemente de las cosas que podrán pasarnos o pasarán en nuestra vida, entonces estamos en el lugar adecuado, genuino, sabiendo que cualquier milagro, cualquier cosa que quiera hacer Dios en nuestra vida lo hará, o incluso mayores, como dijo Jesús a sus discípulos, incluso mayores que las cosas que yo he hecho, vosotros haréis. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Esa es una realidad, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Creemos en su resurrección. Dentro de nada estará ahí la Semana Santa también, recordando todo el proceso, como una liturgia, ¿verdad? Hay quien lo tiene como tal, pero nosotros debemos recordarlo todos los días de nuestro año, como su nacimiento, como su muerte, como su resurrección, porque todo forma parte del mismo regalo, del mismo paquete. Cristo, la verdad genuina, transferida a nuestro corazón. Aleluya. Padre,
Te doy gracias, Señor, por este tiempo y este momento, Señor. Y no queremos pedir como pedían aquellos que te retaban, Señor, a los cuales tú le contestaste que no recibirían ninguna otra señal sino la del profeta Jonás. Mi Señor, ellos te retaban porque no querían creer en ti. Pero nosotros, Señor, hemos creído en ti. Tus palabras nos han tocado, nos han cambiado la vida, nos han hecho entender cómo debemos de seguir caminando y andando, Señor. Y aún a pesar de que en ocasiones fallamos a nuestras promesas, claudicamos ante los poderes de las tinieblas, Señor Dios, tú nos has dado, Señor Dios, la capacidad de volver corriendo a ti, Señor, y postrarnos ante tu trono, Señor, y ponernos a cuentas contigo, Señor, para de esta manera poder volver a levantarnos, Señor Dios, y conocerte cada día más, porque esto será, Señor, nuestra parte, la parte que nos corresponde hasta la estatura de ese varón perfecto del que hablamos tanto y del que la Biblia, Señor Dios, nos da mención y nos da testimonio de ello, Señor. Tú estás edificando a tu pueblo, a aquellos que te oyen, aquellos que oyen tu voz, porque tú eres el pastor, el que entra por la puerta, Señor Dios. No eres el salteador, el que salta al vallado, Señor. Tus ovejas oyen tu voz, Señor, y te siguen. Padre amado, Señor, perdónanos si en algún momento hemos hecho como esos fariseos. En algún momento hemos pedido alguna señal para poder creer en ti. Perdónanos. Oh Dios, porque seguramente ya habías hecho muchas otras, que aún a pesar de verlas, Señor Dios, las negamos al día siguiente con nuestros hechos, con nuestros pensamientos o con cualquier circunstancia o aflicción adversa que llegó a nuestra vida. Padre, no pretendemos entender todo, pero sí confiamos en ti, Señor. Sí queremos que tú abras, oh Dios, nuestro entendimiento, Señor Dios, en el tiempo en el que vivimos, en el día, Señor, que nos soportas, en el día que nos amas, en el día que nos levantas, en el día, Señor, en el que padecemos prueba y aflicción, en el día en el que estamos alegres y gozosos. En ese día, Señor, queremos que tú te sigas revelando a cada uno de nosotros, Señor. Guarda nuestro corazón de cualquier pensamiento inmundo, Señor, y ayúdanos, Señor, como siempre lo has hecho, a seguir firmes hasta el fin. En el nombre de Cristo Jesús.